trabajo con equipos directivos, pues son fundamentalmente pues, tres cosas, ¿no? Cómo desarrollar planes de mejora alrededor del proyecto, cómo dirigir equipos educativos, desde la comisión pedagógica a un departamento didáctico, a un equipo de ciclo o un equipo docente o educativo, ¿sí? Y luego cómo tratar personas, porque los equipos están tratados por personas y bueno, pues las personas a veces reman a favor, otras veces no reman, y algunas veces pues cogen el remo y te están pegando en la cabeza y no te dejan avanzar, ¿no? Bueno, pues cómo gestionar esas personas para que trabajen en equipo alrededor de los planes. Para mí lo fundamental es tener claro el proyecto educativo, qué valores quieres, y del proyecto educativo pues bajar planes, ¿no? ¿Qué planes, no? Más o menos defiendes una educación inclusiva, integral, de personas que sepan mucho, sabios. Sí. Bueno, pues planes de mejora. Planes de mejora y ¿qué planes de mejora? Pues planes de mejora, a mi juicio, fundamentalmente tres, ¿no? Mejorar la convivencia, mejorar el rendimiento y la motivación del alumnado, mejorar el trabajo en equipo del profesorado. Luego podemos meter familias, pero vamos a quedarnos ahí. ¿Qué tiene que tener un plan para que sea eficaz? Bueno, pues en la línea de lo que ha comentado ella, un plan tiene que transformar algo. Es decir, que si nos ponemos a hacer un plan de convivencia de 100 hojas y la convivencia sigue igual de mal, pues el plan, ahí no hay plan. Sin embargo, si tienes una idea, que ocupa una línea, eso te transforma la convivencia, ahí hay plan. Si hay una idea de tener al profesorado quejándose continuamente y sin implicarse, transforma en gente que aporta en positivo, por ahí hay un plan. Pero el plan tiene que ser transformador. A veces digo, los planes tienen que ser robustos. Robustos quiere decir a prueba de profesores, con todos los respetos. Es decir, que cuando te pongas a hacer el plan tienes que contar con que hay remeros que van a contrarremar y que además hacen mucho ruido. Suelen ser pocos, pocas, pero con mucho ruido. Y bueno, pues el plan tiene que ser práctico y proactivo, es decir, tiene que decir qué hay que hacer y cómo. Planes alrededor de equipos. Entonces, bueno, por ahí hay varias cositas que... lo primero, el tema. Ya hemos dicho convivencia, etcétera, motivación, cada vez más motivación. Hace años la convivencia era number one, hoy en día yo creo que la desmotivación. Pero bueno, respecto del tema, yo creo que hay que hacer un mapa de prioridades del centro, de la etapa. Y que además de hacer un mapa de prioridades, hay que hacerlo en muy poco tiempo. Entonces, bueno, pues a la hora de establecer prioridades, lo que yo defiendo, la filosofía que yo defiendo, es entrar en una cultura y hacer las cosas muy sencillas. Es el principio de economía, que quiere decir las cosas hay que hacerlas en poco tiempo, con pocos papeles y por pocas personas. Es decir, lo que pueda gestionar una persona del centro, pues que no haya 5 personas brindadas. Al final, cada centro tiene una carga global de trabajo y
y eso hay que simplificarlo y hay que trabajar menos, pero mejor. Y eso quiere decir ir delegando y repartiendo el trabajo de manera equitativa para que trabajando menos se consiga más. Vale. Por lo tanto, mapa de problemas, primera propuesta. Mapa de prioridades. En el mínimo de tiempo. ¿Cómo se hace esto, no? Bueno, pues esto se hace bien ahora en una reunión, vamos a hacer una simulación y entre ello os voy a pedir que me digáis algo que os gustaría cambiar en vuestro centro. Y algo que os gustaría cambiar, como si hablamos de convivencia, algo que creéis que no se debe consentir de ninguna manera, un problema que os gustaría erradicar de convivencia, y en motivación y rendimiento, pues algo que hay que conseguir a toda costa. No sé si me explico. Es decir, que los alumnos trabajen o que hagan en casa, lo que sea. Entonces, bueno, alrededor de estas ideas, ¿no?, yo os pediría que me dijerais un problema de vuestro centro, un deseo, un problema de vuestro centro que os gustaría cambiar. Y que me lo dijerais de manera breve, clara y concreta. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace esta dinámica? Esta dinámica se hace en silencio, porque no vamos a debatir, no vamos a opinar, no vamos a atacar, no vamos a defender, vamos a proponer en el mínimo de tiempo un problema. Y esto se puede hacer a viva voz si somos pocas, como en este caso, si fuéramos todo un claustro, pues con un papelito. O se puede hacer incluso sin reunión, a base de WhatsApp, es decir, de manera digital. Escribiendo el mínimo de palabras, que me digáis, decidme un problema, quien quiera. Algo que os gustaría cambiar del profesorado, del alumnado, de las familias, motivación, de convivencia, algo. Bueno, te digo yo que vengo con trampa. Es que ayer estuve sobre este tema 1h30 con él, entonces vengo con trampa. Y como lo traigo pensado, que ayer no seguiste pensar, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, cuando se toma una decisión en el claustro, que se respete y que se cumpla. Bien. Conciso, claro y con pocas palabras. Que vengo con trampa. Perfecto. El seguimiento de los acuerdos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de eso. O la falta de cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuántas personas de aquí, a mano alzada, consideráis que ese es un problema prioritario, es decir, vital en vuestro centro? A mano alzada. Bueno, pues Lo he planteado. ¿Qué he hecho yo? ¿No tienes nadie que no normalmente esa propuesta que la hacen a veces en reuniones con directoras y directores suele tener un 80 o un 90% de manos alzadas. Aquí ha salido un 30%. Bueno, un 30% hasta el 33% a ojo, pues pongo aquí seguimiento de los acuerdos de la reunión. ¿De acuerdo? Con un 30%. ¿Vale? Decidme otro. Algo que Yo, por ejemplo, yo personalmente, yo sufro un montón cuando veo que la gente no se implica, la no implicación del profesorado y que ponga en cuestión pues un sistema metodológico propio, ¿no?, de tu escuela, y que no se entienda y que venga gente y que no se implique en ese sistema, incluso que te puedan... Falta de implicación del profesorado en la línea incluso pedagógica boicot, del centro. hablaría. Boicot del profesorado a la línea pedagógica del A la centro. línea pedagógica que tiene un centro propia y Está por lo que sea... si hiciéramos la dinámica, recordad, he dicho, brevedad, claridad y concreción. Porque cuando se haga la dinámica, de lo que se trata es de leer todos los problemas en el mínimo de tiempo. ¿Me explico? Objetivo, pues que las reuniones duren 10 minutos en vez de media hora. Entonces, muy conciso. Falta de implicación, boicot del profesorado, de una parte del profesorado, a
la línea pedagógica marcada por el centro. ¿Cuántas personas consideráis que es un tema vital, prioritario? 35%. Planteadme otro. Iría allí con un 35%. Otro problema. Queja de las familias por los deberes. Quejas de las familias por los deberes. ¿Cuántas personas consideráis que es un tema prioritario o vital? Prioritario y vital. Que llegan las direcciones, ¿no? Que llegan las direcciones, quejas de familias, abundantemente. Bien, Nosotros sí que nos poquitos. 15%. Iría ahí con un 15%. ¿Me explico? A ver si damos con uno vital. El no querer asumir responsabilidades por parte de algunos profesores. Profesores negligentes que no... No, que por ejemplo, pues estás en este departamento, pues te corresponde hacer esto. Ah, no, yo eso no, porque supone una responsabilidad, porque el que haya gente que no quiere asumir responsabilidades. Elusión Eso o al equipo directivo que lo lleven los coordinadores. delegación de responsabilidad. ¿Cuánta gente consideráis que es un problema vital, prioritario? Este ya 82%. Este va aquí con el 82%. ¿Me explico? ¿Entendéis cuál es la dinámica? ¿Qué queremos resolver? Bueno, pues me habéis... Si siguiéramos, pues cada vez os animaríais más y empezarían a salir. Entonces, bueno, pues si somos 15 personas, leer 15 problemas me lleva 5 minutos. ¿Me explico? 5 papelitos, 5 minutos. ¿De acuerdo? Tendría 15 problemas. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Siguiente paso, coger un problema y convertirlo en un reto colectivo. Es decir, vamos a erradicar el profesorado que elude sus responsabilidades y las delega fuera. ¿De acuerdo? Segundo paso, el tema de la tripulación. Una vez que habéis decidido eliminar ese problema u otro, la falta de acuerdos, etc., el siguiente tema es la tripulación. Profesorado normalmente hay 3 zonas. Hay profesorado del polo positivo, que es profesorado que apoya, que se implica, que trabaja, que está a todas. ¿Tenéis? Sí. Tenéis. Hay profesorado que no se implica y que un poco es el perfil ese. A veces son pocos, la mayoría de las veces son pocos. Hacen mucho ruido y hacen mucho daño. ¿Tenéis? Sí. También. La inmensa mayoría del profesorado está en una zona central muy grande, que es la zona de incertidumbre. La zona de incertidumbre es una zona en la cual el profesorado se implica más o menos en función de qué? Pues en función del análisis coste-beneficios que hace. ¿Me explico? ¿Qué es el análisis coste-beneficio? Bueno, lo que me propones como equipo directivo, cuánto trabajo me va a dar sobre el coste y qué beneficio va a suponer para el centro o para mí. Y si el balance coste-beneficio es negativo, es decir, lo que me propones, me pides mucho trabajo y total, ¿para qué? Pues no entro. Y si lo que me pides con poco trabajo supone una mejora grande para mí, para el centro, entro. ¿Me explico? Claro, para el profesorado de la zona de incertidumbre, alistarlo al proyecto, pues tendré que hacer propuestas sencillas que resuelvan problemas gordos. ¿Me explico? Es decir, con el mapa de problemas habremos identificado problemas gordos del centro, convivencia, de motivación, de implicación del profesorado, y una vez que los tenemos ordenados, pues vamos a por los problemas gordos, pero habrá que buscarles soluciones sencillas.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es alistar al profesorado del polo negativo. El objetivo es alistar al profesorado de la zona de incertidumbre. ¿Me explico? Y que el polo negativo cada vez sean menos, estén más solos, solas y lo tengan más difícil. No sé si me explico. Porque a la hora de desarrollar un plan de mejora, los primeros momentos son decisivos. Porque son los momentos en los que se producen dos efectos antagónicos, que yo les llamo efecto alistamiento, efecto deserción, de gente de la zona de incertidumbre. Sin mis propuestas, nuestras propuestas como equipo directivo, son sencillas y resuelven problemas gordos, se produce efecto alistamiento. Pero si mis propuestas dan mucho trabajo, mucha burocracia y no se ve una mejora clara, se produce el efecto deserción. ¿Me explico? Por lo tanto, detectados los problemas gordos, el siguiente paso es encontrar soluciones sencillas y operativas. ¿Me explico? A la hora de buscar soluciones sencillas y operativas, bueno, algunas ya las hay. Yo por ahí llevo ya bastantes años trabajando con directoras y directores y a lo largo de todos estos años pues he ido preguntando. Por ejemplo, cada vez que me reúno, después con un post-it os lo preguntaré, y si nos volvemos a ver, pues intentaremos dar respuesta, es decir, la siguiente sesión sería una especie de entrevista donde cada persona me plantearéis un problema. Entonces, si os pasamos un post-it, y me dijerais, te pregunto, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Y entonces yo, bueno, pues buscaré una solución. Eso es una posibilidad. Alguien de fuera, alguien que ha escrito libros, o que da conferencias, o que cuelga no sé qué en internet, os da soluciones y vosotras esas soluciones las importáis. ¿Me explico? Pero otra manera de generar soluciones es convertir cada reunión, por ejemplo, este seminario, en una plataforma creativa de generación de soluciones. ¿Me explico? Y entonces, por ejemplo, ella dice, en mi centro tengo este problema. Y en silencio dedicamos un minuto de silencio, que suene fúnebre, un minuto de silencio a pensar qué podríamos hacer para resolver ese problema. ¿Me explico? Un minuto de creatividad. Y ponerlo en un post-it o con un WhatsApp, y entonces, pues, cada minuto tengo 15 soluciones. Pero una vez que las leo, casi siempre hay gente que dice, se me acaba de ocurrir otra, ¿la puedo decir? Claro que la puedes decir. ¿Entendéis lo que estoy generando con esta dinámica en silencio? Estoy forzando a los asistentes a una reunión, primera, a que no se quejen, que es el proceso más tóxico de las reuniones. Segunda, a que sustituyan las quejas por pensamiento creativo. Tercero, estoy provocando que se comparta la creatividad de cada persona. Y creatividad compartida, creatividad enriquecida. ¿Me explico? Somos capaces de convertir, no las reuniones, porque habrá reuniones donde hay que discutir, y hay que informar, y hay que hablar, y tienen que durar 3 horas, vale. Pero de vez en cuando creamos una reunión de departamento, de comisión pedagógica, queramos resolver problemas y atacar planes, hay que crear espacios de silencio donde en muy poco tiempo, bueno, no hace falta decir, ahora, bueno, antes de vacaciones, estuve en un sitio, era un teatro y había casi 200 personas. Y entonces hicimos esta dinámica, cada tenía un post-it, y en un minuto
para un problema gordo, porque problema gordo, yo esto lo he hecho muchas veces y ya tengo problemas gordos detectados. Y entonces dije, ahora a ver que somos capaces de hacer 200 personas inteligentes, tituladas, universitarias, en un minuto. ¿Y qué fuimos capaces de hacer? Chorrada. Pues generar 200 soluciones en un minuto de creatividad. ¿Me explico? Claro, un minuto de creatividad compartida son 200 minutos de creatividad. Con que de las 200 nos sirvan 5, ¿me explico? ¿Cuánto cuesta esto? Esto no cuesta nada, pero es un cambio de mentalidad. Para mí hay 4 principios que hay que seguir. El primero es cambiar el estilo de la queja, de los esques, por el estilo del podríamos. ¿Me explico? Si ella ha planteado el problema ya, ¿y qué? Cuando un profesor dice, esto no me toca, evasión de responsabilidad. Podríamos, yo os puedo dar mi opinión, que es una opinión, pero aquí pueden salir 15 opiniones, ¿me explico? Y si nos viéramos mañana podemos decir, nos comprometemos a pensar un minuto y mañana traer, y estamos generando no una opinión, sino 15. ¿Me explico? Bueno, pues de vez en cuando conviene en las reuniones crear espacios donde están prohibidos los esques y nos dedicamos al podríamos, o podrías, lo mejor podríamos. ¿De acuerdo? Los podríamos cuestan, es decir, pensar cuesta, sobre todo cuando la gente no está acostumbrada. La gente está más acostumbrada a quejarse. El podríamos cuesta, el es que aparece solo. En la reunión, en cuanto nos pongamos a hablar, muchas veces acabo de explicar esto y alguien pide hablar y dice, ya, pero es que... Pero es que aparecen solo. Salvo que vacunemos espacios en las reuniones anti-esques. Hay que vacunar estas reuniones contra los esques. ¿Me explico? Y luego ya, a veces, si la reunión en vez de durar 1 hora, dura 20 minutos, luego nos vamos al bar y con un zurito los esques. Y nos quejamos, que hace falta. ¿Me explico? Sustituir los esques, que son culpas ajenas, por soluciones propias. ¿De acuerdo? Segunda cuestión. Todas las soluciones que pensemos tienen que ser económicas. Lo complicado no funciona. Económicas, ya sabéis, en papeles cuantos menos mejor, en tiempo, por ejemplo, lo que se puede hacer en minutos, no hacerlo en horas, y en personas. De lo que se puede encargar una persona, no se encarga. Tercera cuestión. El principio de la confluencia. La inmensa mayoría de problemas de los centros son problemas compartidos, colectivos. Y los problemas compartidos, un alumno que no se comporta, claro, no se comporta en euskera, no se comporta en sociales, no se comporta en inglés, no se comporta en... Es decir, problema compartido. Varios alumnos que no atienden. Bueno, pues no atienden en matemáticas, no atienden compartido. ¿Me explico? Es decir, los problemas más importantes que hay en los centros son problemas transversales, comunes, compartidos. Dos maneras de afrontar los problemas compartidos o comunes. Una, como hacen estas personas de aquí. Se les ha parado el coche y ¿qué hacen? Pues lo que hacen es
que bajan del coche y hablan, piensan, se ponen de acuerdo y empujan al mismo tiempo y en la misma dirección. Y el coche se mueve. A eso se le llama confluencia de esfuerzos. Y personas que no tienen mucha fuerza mueven un problema muy pesado. La confluencia da potencia, y si hay alguno debilucho, pues compensa la debilidad de unos con la potencia de otros y corrige. Si alguien dice yo no empujo, bueno, pues tú después no subes. ¿Me explico? Sirve para corregir, para compensar, para potenciar, ¿vale? Confluencia de esfuerzos. Pero en educación, demasiadas veces, ¿sabéis ya por dónde voy a ir, no? La educación se ve no como una confluencia de esfuerzos alrededor de problemas comunes, sino como una sucesión de esfuerzos individuales. Yo, de 8 a 9, doy mi clase de matemáticas y me arreglo mis problemas. Que resulta que son los mismos que los de Blanca, porque el alumno que me da problemas me los da a mí y a Blanca. Y el alumno que no me atiende, pues a mí y a Blanca. Entonces, problemas compartidos o comunes los afrontamos de manera sucesiva e individual. ¿Qué pasaría si empujaran una persona detrás de la otra individualmente? Estáis agotándoos, desanimándoos, quemándoos para ser totalmente inoperantes. ¿Me explico? Una vez que economía, estilo del podríamos empujar, confluencia de esfuerzo. Esos 3 principios y alguno más. Pero esto yo creo que hay que tenerlo aquí y deberían de tenerlo. Otra cuestión, en un centro, quien no empuja no sube. Quiero decir que en convivencia, lo que a ti, lo que tú no haces, le toca hacerlo a ella o a mí. ¿Me explico? Es decir, que al final lo que alguien no hace le toca hacerlo a otros. Sobre todo a los equipos directivos, pues hay gente que dice, eso es cuestión vuestra. Entonces hay que deslindar funciones, que le toca a cada cual. ¿De acuerdo? Siguiente idea. Convertir los problemas colectivos, compartidos, en retos colectivos. En retos colectivos. ¿Y qué es un reto colectivo? Un reto colectivo, pues entendéis que es un reto que está conseguido cuando la última persona, de las personas que lo intentan, consigue el reto en su clase 3 veces en 3 clases consecutivas. ¿Me explico? Es decir, los retos pueden ser un problema de motivación o de convivencia o de emociones, un problema, o puede ser un alumno, o puede ser una familia, ¿me explico? O puede ser un profesor, un reto, ¿de acuerdo? Reto, cualquier cosa siempre que sea vital o importante, y entonces una vez que estamos ahí, ¿cómo se plantean los retos colectivos? Bueno, pues, os voy a poner algún ejemplo. Vamos a ver, bueno, pues esto puede ser un equipo de profesoras y profesores, ¿de acuerdo? Y entonces veis más o menos, pues que cada, ¿lo veis bien? Veis que hay profesorado, bueno, pues algunos tienen mucho potencial, controlan bien, motivan bien, conectan bien, es decir, gestionan bien. Por ejemplo, la profesora número 3. Veis que tiene mucho potencial. Es una muy buena profesora. Los alumnos le hacen mucho caso. Aquí hay otra profesora que también. Sin embargo, aquí hay un profesor que le cuesta mucho.
bueno, yo les llamo picos y valles. En cualquier centro, en cualquier equipo hay picos y valles. A los picos les sobran capacidad de gestión y a los valles les falta. ¿Me explico? Es decir, que hay profesores que pueden y profesores que no pueden. Luego aquí en rojo también hay profesores que quieren trabajar en equipo, implicarse, profesores que no quieren. Allí veis, hay un profesor o profesora que tiene mucho potencial y que podría ayudar mucho a otros y a otras, no le da la gana. Y hay otro que no puede, pero no. ¿Me explico? ¿Qué más falta? Bueno, pues profesorado, averías de profesorado que no puede gestionar la clase, profesorado que no quiere, la tercera parte, profesorado que no sabe, no tiene estrategia. ¿Qué hay que hacer? Al que no puede, apoyarlo. Al que no quiere, implicarlo o no ayudarle. Y que cada día sea menos y lo tenga más complicado, y al que no sabe, darle estrategia. Sencillito, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno... cuando estabas contando esto, me venía a la cabeza rápidamente, claro, si eres equipo directivo o eres orientador como esta mañana, y continuamente, también somos personas, ¿no? Y entonces continuamente nuestras emociones nos están saltando, ¿no? Entonces, lo mismo que le pasa a un tutor cuando está en clase con sus 25 alumnos, también continuamente, una cosa es lo que... No. Entonces, con los profesores que quieren, fenomenal, muy bien, no hay ningún problema y tal, ¿no? Con los que no quieren, podrían, porque son personas que incluso tal, que se nos saltan las emociones en negativo, o sea, en negativo, decir, pero alguna materia que habéis hecho por allí, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo no estás romando con nosotros? ¿Cómo no estás poniendo tantas dificultades? ¿Cómo tal, no? Y muchas veces, claro, hacemos cosas o estrategias que no son adecuadas para conseguir traerles al terreno de lo común, ¿no? Porque ya planteamos ya como frentes, ¿no? Pero yo me siento identificada en algunos momentos con personas muy extremas de estas, que yo me siento interpelada, ¿no? Me siento, y me imagino que a ellos también, a ellos les pasa algo, ¿no? Bueno, dos cosas, es decir, a la hora de hacer tu trabajo como profesora, como jefa de estudios, como directora, como lo que sea, hay dos componentes. Uno, la misión. Dos, la satisfacción. De dentro a fuera la misión, que es hacerlo bien y cumplir. De fuera adentro la satisfacción, es decir, estar a gusto y tal. Entonces, bueno, implicación máxima, es decir, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero al mismo tiempo me voy a proteger emocionalmente lo más posible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que profesorado tóxico, me van a cabrear, me van a deprimir, me van a corroer si yo quiero. ¿Entendéis el...? No, si entenderlo entendemos, ¿cómo se hace? No lo entiendo. Porque lo que pasa es que gastamos mucha energía con esos pocos, no nos dirigimos a los que lo hacen bien, y esos que lo están llevando y te están ayudando al final se queman. Entonces, ¿pero cómo lo haces? Había un esto que no sé si era por WhatsApp o Facebook que mandaron. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te importan o si te implican o no, pero claro, ¿cómo se hace? Sí, bueno, había un autor que decía, he pasado por cosas terribles en mi vida, algunas de las cuales sucedieron de verdad. ¿Me seguís? Que casi todo lo terrible que nos pasa está aquí. Es decir, que tú me puedes estar atacando a mí, pero me afecta a mí si yo quiero que me afecte, si yo dejo que me afecte. Es decir, ahora un año me pasó un caso, y hace muchos años, ahora un año en Bilbao.
Y hace muchos años en Almería, en las sesiones, pues a veces, sobre todo si están obligadas a asistir por la tarde, entran, pues también hay profesorados que nos va a contar el listo. Hay gente que ya de entrada está en contra. Y entonces, bueno, pues había una persona que venía a cargarse una sesión. Y a mí me gusta que me interrumpa. Esto no me gusta que esté grabado, pero bueno. Quiero decir, y entonces pues empezó a provocarme quiere decir a discutirlo todo. Cuando hablo de problemas vitales, ¿cómo vitales? ¿Que va la vida tan prioritario? Y luego, cuando planteé un problema, levantaron la mano todos menos él, porque un problema era... y yo dije, bueno, pues el 100%. ¿Cómo que el 100%? Bueno, todo, pero por bobadas, ¿no? Entonces llegó un momento en que le dije, mira, yo he entrado aquí con 0 problemas y voy a salir con 0 problemas. ¿Me explico? Es decir, pase lo que pase aquí, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero todo lo que pase aquí no me va a afectar. Entonces, si lo que pretendes es, no lo vas a conseguir. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, me pongo una coraza, una costra emocional, y eso sí, cuando una persona empieza a decirme, yo estoy entrenándome en la calma y en la protección emocional. No sé si me explico. Yo quería provocar lo que estabas diciendo, porque es que me parece que para las personas que están aquí es muy importante. Bueno, pues quiero decir, el aspecto de la protección emocional, ¿y eso qué quiere decir? Primero, me implico todo. Y yo cada día que, cuando estaba trabajando, cada día que salía del trabajo, y cuando hago una sesión, cada día que salgo una sesión, cuando salgo, siempre me repito, lo tengo que aprender en euskera. Hice lo que pude. Es en euskera como... Pues eso me lo tenéis que decir. Cada vez que viene, ahora hemos oído mucho 5 palabras de aprender cada vez que viene. O sea, que dentro de poco sabrá ya... Tengo que aprender len by len. Bueno, pues, ¿qué quiero decir? ¿Entendéis lo que quiero decir? Mis emociones dependen de mí. Si aprendo a manejarlas. ¿Me explico? Y entonces un profesor tóxico, claro, también os tengo que decir que el profesor tóxico, si ve que me afecta, viene más. Pero si el profesor tóxico, en vez de entrar al trapo, no entro al trapo, y lo que hago es, ya lo veré, o lo consultaré con la táctica del rebote. Digo, tú me atacas a mí. Es que esto está muy mal hecho y tal. Pues ya miraré yo a ver qué opina otra gente sobre. ¿Me explico? En vez de contestarle qué es lo que está esperando, le digo, o preguntamos no, hay 1000 estrategias. Pero la fundamental es entender que si hago lo que puedo, de ninguna manera voy ni a culpabilizarme ni a aceptar culpas ajenas. Luego, cada persona que entre con una queja, que entre con una solución. Oye, que esto está muy mal hecho. ¿Y tú qué sugieres? ¿Me explico? ¿Entendéis lo de culpas ajenas, soluciones propias? Normalmente no tienen soluciones, o las que tienen son peores que las nuestras. Hice lo que pude. Luego, cuando me están atacando, evidentemente, no entrar al trapo. No entrar al trapo, ¿qué quiere decir?
Pues que normalmente el cerebro funciona a la hora de responder emocionalmente. Hay dos vías. Hay una vía rápida de respuesta que no pasa por el cerebro, sino que la amígdala es la que responde emocionalmente, que es una vía rápida, pero como es rápida es difusa. ¿Me explico? Si oyes una explosión, corre y luego ya pensarás. Esa es la vía rápida, ¿de acuerdo? Y luego dices, no, pero si es que estamos en fiestas y igual es... No, eso está bien para emergencias, pero en nuestras relaciones, aunque a veces parecen emergencias, pero no está la supervivencia en juego. Hay otra vía que es la vía lenta, que es así que pasa por la zona prefrontal, es más lenta pero es más precisa porque te da tiempo a pensar qué hacer. ¿Me explico? Pero le tienes que dar tiempo a la vía lenta. Pues se lo doy. Es decir, que cuando entre alguien furioso a quejarse y a hablar acelerado y con 10, 8, 6, ¿me explico? Y respondo lento, en tono bajo y sosegado. Esto es un estilo entrenable, Entrenable, ¿qué quiere decir? Ya, pero es que sí, es fácil decirlo, pero cuando estás allí y te están gritando, bueno, pues si eres nerviosa, más razón aún para empezar a entrenar en un estilo calmado y sosegado. ¿Me explico? Y que no me afecte. Otra estrategia, el parking de los problemas. ¿Eso qué quiere decir? Yo, simbólicamente, en el instituto donde estaba, en la dirección, 14 años, y antes había estado de jefe de estudios, creo que el primer mes de estar de jefe de estudios, ya dije, la papelera de los problemas. Había una papelera entrando a la derecha y entonces, metafóricamente, cuando entraba al centro, los problemas personales y familiares de mi casa, cuando entraba los tiraban la papelera del centro y entonces entraba y gestionaba todo lo profesional. Luego, cuando salía, todos los problemas profesionales los tiraban en la papelera del centro y entonces ya, me explico, compartimentar las cosas y que no me afectan. Relativizar las cosas. Relativizar las cosas, ¿qué quiere decir? Bueno, pues hay una historieta de un señor hipocondríaco, estaba casado con una señora, y el señor hipocondríaco pues, estaba emperrado en que tenía problemas mentales gravísimos y que le dolía todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue al psiquiatra, ¿no? Y la mujer llamó al psiquiatra, que era conocido, y le dijo, va a mi marido que no para de darle vueltas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegó el paciente, el doctor, antes de preguntarle qué te pasa, qué es lo que quería el paciente, pues el psiquiatra le dijo, a ver, ¿cuántos cánceres tienes? No, cánceres ninguno. Y la empresa se te ha venido abajo, ¿cómo te has quedado arruinado? No, si no me he quedado arruinado, ya, pero ¿y tus hijas que se han ido? No, si no. ¿Y tu mujer? ¿Me explico? Empezó a relatarle problemas gravísimos y entonces le dijo, a ver, dime, ¿qué quieres preguntarme? Y entonces el señor le dijo, ¿qué le debo? ¿Me explico? Es decir, que de vez en cuando conviene redimensionar los problemas y ponerlos en su dimensión. Y en educación, a veces un profesor tóxico, muy tóxico, parece un problemón. Es uno de 56 que es muy tóxico y que hace lo mismo con otras personas, bueno,
Y de vez en cuando, aparte de redimensionar los problemas, conviene pillarnos la parte positiva. Hay una cosa en psicología, se llama el sesgo hedónico, que quiere decir que recordamos más lo negativo, nos afecta mucho más, y luego hay otros que duran mucho tiempo, y lo positivo se nos olvida. Y de vez en cuando conviene redireccionar nuestra visión ¿hacia qué? Pues hacia lo positivo. Por ejemplo, no estaría de más, si tuviéramos tiempo lo haríamos, pensar en 3 cualidades que tenéis como profesional, como directoras o como jefas de estudio, o como personas. Pensar. Yo os doy tiempo, ¿sabéis que estoy provocando? Que busquéis en vuestras cualidades que tenéis. Pensar y anotar 3 pequeños éxitos que hayáis tenido ayer. ¿Me explico? Pues a buscar, porque seguro que habéis tenido. Al lado de la persona que entró a quejarse no sé qué, seguro que ha habido una mirada, un gesto, una relación con alguien agradable. Cualidades, éxitos y 3 alegrías. ¿Me explico? Pues de vez en cuando hay que hacerlo. Porque es que el sesgo hedónico es que si no lo haces, lo negativo, el eclipse negativo tapa todo el sol. Y de vez en cuando hay que apartarlo y tal. Y ese ejercicio hay que hacerlo sistemáticamente. ¿Me explico? No sé si iba por ahí. Sí. Entonces, bueno, pues con el profesorado, tóxico o no tóxico, pues hay que ver. Pero me ha gustado porque cuando he dicho lo del balancín actitudinal, cuando he dicho polo positivo, y he preguntado, ¿tenéis? Habéis dicho muchos. A lo mejor en la mente tenéis los 2 garbanzos negros que esas personas hay que combatirlas. No hace falta decir que si vuestras propuestas convencen al polo positivo más al polo, a la zona de incertidumbre, pues la gente del polo negativo cada día son menos y lo tienen más complicado. Y eso es esa balanza. No, te lo agradezco. Situándonos nosotros desde nuestro punto de vista como vemos al profesorado, ¿no? Pero puede que ellos, en esa balanza donde tú los has situado, ellos no se ven ahí, ellos se ven en otro lado. Entonces ya, ¿cómo haces? Bueno, para ver la otra perspectiva conviene de vez en cuando preguntar al claustro. Y entonces también que nos pongan nota. Pongan nota quiere decir cómo lo estamos haciendo. Y me gusta mucho la tabla de 5 a 1. Es decir, de 5 a 1, 5 es muy bien, 4 es bien, 3 es regular, 2 es mal, 1 muy mal. ¿De acuerdo? Claro, si yo pregunto al claustro y me sale la mayoría muy bien, pero los 2 garbanzos negros ponen 2 unos, bueno, hay 2 unos, pero hay 18. Si creo que lo estoy haciendo muy mal, pues no hago esta dinámica y se acabó. ¿Me explico? Pero normalmente cuando diga, es que esto funciona muy mal, pues yo ya tengo datos. Pero de vez en cuando también lo de la peña de Freinet, del 3x3x3, decidme 3 cosas que vayan bien, 3 cosas que vayan mal y 3 propuestas de mejora. Concretitas y claras. Las cosas que van bien, me las guardo para subir la autoestima, nos funciona. Las cosas que vayan mal, si son razonables, las cambiamos siempre que hagamos pensar a la gente. ¿Me explico? Es lo que he dicho.
Es que va mal la limpieza del patio cuando acaba el recreo. Pues como va, ¿entendéis la traducción? Como va mal la limpieza del patio cuando acaba el recreo, podríamos, bueno, pues de aquí a mañana, WhatsApp o en un cargo fijo, una a una. No intentemos mejorar 18 cosas, una cosa. Y luego propuestas de mejora. Por cierto, para mí, el mejor plan de mejora, lo que más me funciona a mí en casi 20 años de trabajo como directivo, era un folio ridículo, entonces no había ordenadores, era un folio ridículo que tenía en la mesa, había como y ahí estaba el folio. No había más. Pero a lo largo del día pues entra gente, o salgo al pasillo en el bar, tenía la costumbre de desayunar en el centro a primera hora y yo creo que allí resolvíamos más de la mitad de las cosas que en un ambiente agradable, etcétera. Pues, oye, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué? Y entonces, bueno, pues de pesos pesados, remeros a favor, bueno, pues resolvíamos muchas cosas y hablábamos de muchas cosas. Y eso, bueno, pues cada cosa que me decían que estaba bien o que me decía que estaba mal, yo tenía en el folio, por un lado ponía errores y por detrás del folio ponía sugerencias. Y entonces en cualquier momento en el que estaba yo en el centro, cualquier opinión la metía o en errores o en sugerencias. No sé si me explico. Que a veces se pasa un cuestionario, el 25 de junio, en ese momento la gente está con la mente en otras cosas y no. Y es una serie de propuestas que se hace en un momento del año. Yo estoy hablando de estar todo el año con la mente puesta en mejoras y en errores. ¿Me explico? Y entonces, bueno, pues... luego, importante. Bueno, en cualquier... imaginar 4 esquinas, y las personas, respecto a lo que he dicho, misión, satisfacción. Entonces, los equipos directivos, las personas que lo componemos, o somos de personas o somos de tareas. Mayoritariamente, ¿me explico? Hay personas, los equipos directivos, que son muy de tareas. Quieren que todo vaya, pero con el trato regular. Hay personas que son muy de personas, pero en la tarea regular. Entonces, si pensáis en una cuadrícula, 10 por 10, claro, hay gente que es 10 por 10, hay gente que es 0 por 0, pero van a hacer una prueba. Hacer la prueba en casa y ubicaros dentro de una escala de 0 a 10, dentro de la cuadrícula, mirad a ver si sois, pues yo me pondría un 7-5 o sería un 4-7. ¿Me explico? Únicamente os voy a preguntar, quien quiera, ¿sois de personas o de tareas? ¿Entendéis lo que? Porque hay momentos en los cuales optas por la tarea. Es que, mira, es que no puedo venir al claustro esta tarde porque tengo... Ahí la gente de personas dice, bueno, no pasa nada, ya te... O la gente de tareas dice, bueno, es que si tú no vienes hay 4 más. Entonces, ¿me explico? Hay veces en que te ponen entre la espada y la pared. La tarea, el trabajo, la responsabilidad, o ¿sois de personas o de tareas? ¿De personas o de tareas? Yo creo que de personas. De personas. Yo creo que también. Personas. Personas.
Digo más de tareas. Tareas. Normalmente yo... No, de tareas igual. Tareas. También lo de, no sé, yo creo que tengo como un equilibrio, ¿no? Pero lo de personas también tiene su límite. Lo que decías, que una vez te digan, es que hoy no puedo ir al claustro porque me ha pasado tal, y vale. Pero como te dicen ya la quinta vez, después no. Y de personas ni nada. Pero si tuvieras que definirte y al final tienes que elegir por una de las dos cosas, ¿eres de trato o de tareas? Igual más tarea. Tareas. Personas. 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 Difícil. Equilibrio también, ¿no? Elige. Personas. Personas. Yo no estoy en el equipo directivo, ¿eh? Pero como eres tú como persona, yo tampoco. Bueno, pero Yo, en el Los trabajo. niños, de personas, lo primero. Los De niños. personas. En mi caso, yo hablo en mi caso, ¿eh? Personas. Sí. Con mis compañeros, seguramente más de tareas. Soy más, a ver, lo profesional. Tú. O sea, pi. Muy bien. Personas. 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 Yo soy de personas, pero las tareas importantes a mí me pueden, o sea, soy como muy cuadriculada, pero o sea, yo sí yo veo que es importante cuidar a las personas, pero también las tareas que hay que hacer, sobre todo como profesionales, pues eso, tenemos unas tareas que hay que hacer, y entonces ahí sí intentar, lo único que a lo mejor intentando que se meta más gente en el carro, ¿no? Eso es a lo mejor, intentar... Las direcciones son puestos estratégicos que el funcionamiento de un centro depende mucho de los equipos directivos, de la actitud, de la preparación, que quieran, que sepan, y luego del poder sobre el claustro, sobre todo. Claro, si yo fuera administración, me pensaría mucho el que los equipos directivos tendría que haber bofetadas por estar en los equipos directivos. Aquí es al revés. Aquí es al revés. ¿Me explico? No lo sé. Claro, ha estado en un equipo directivo 20 años. Sí, pero Bueno, ahora está 20 años. sí, pero bueno, es que una vez que estás, es complicado salir, ¿no? Pues, sigue, ¿qué tal? Que te ayudamos, pero luego casi siempre es hazlo bien, a nuestro gusto, sin contar con nosotros. Y entonces si entras ahí, más o menos, y la percepción es que la cosa va bien, y efectivamente el centro tiene buen y no nos tocas mucho las narices, pues entonces dicen, ay, ya no te dicen lo haces bien, lo haces muy bien, tal. Pero eso dura 2 días. Luego entra alguien al despacho a decirte lo mal que, Quiero decir que la actitud de los equipos directivos a la hora de entrar, pues eso determina, evidentemente. Luego, demasiada responsabilidad hay que la gente esté en equipos directivos sin querer a lo mejor y que se implique a tópica, pero eso influye. Ahora, ya que estás, yo creo que intenta, pues eso, hacerlo lo mejor posible sin que te afecte emocionalmente. Y yo lo que me encuentro es que unos pocos profesores tóxicos generan mucho malestar personal en los equipos directivos. Y eso hay que gestionarlo. Y ya digo, es una cuestión de protección emocional y de relaciones personales. Y sobre todo es importante que es una actitud ante el cargo. Que vean que me resbala todo lo que venga que sea tóxico. ¿Me explico? Ya no digo quejas, sino quejas con mala intención. ¿Para qué me venga? Bueno, pues no.
una distancia emocional y una protección emocional. No sé si os lo creéis o no, pero esto es entrenable. Sí, pero es lo que decíamos ayer, y acabas de comentar. Una vez que estoy, intento hacerlo lo mejor posible. Pero cuando se acaba el mandato estoy deseando de irme. Cuando resulta que a lo mejor ya que estás y estás haciendo y un proyecto acaba de empezar o está y cambias de dirección y puedes poner todo patas arriba y dices, ya llega el parto, me voy. Entonces, y eso lo potencia muchas veces esas personas tóxicas, pocas que tienes al lado, ¿no? Sí, que están deseando eso, pero la cuestión es... Y que posiblemente sean de los que te han votado, claro, porque ellos no quieren salir. Pero a esas personas tóxicas son a las que no hay que darles esa alegría. ¿Me explico? Porque es que si te afectan, o si te ven que estás deseando salir, o se te nota, entonces se ceban más en la herida, creo yo. Mientras que si ven que no te afecta, no hay peor cosa para una persona tóxica que cruzártela y que cuando se cruza contigo que te vea feliz y satisfecho de que hay de él. No, si eso es lo que decimos a los chavales más edades, ¿no? Y a tú no le hagas ni caso, cuanto más se mete contigo, pues mejor que pase. Sí, eso nosotros a los alumnos y a los hijos se lo decimos, pero luego... Es complicado, pero es una cuestión de... Pero se aprende. Se aprende, y es una cuestión de educación emocional. Yo, hablando de esto, no todo esto, tengo una teoría, la del salario emocional, que siempre cuento, bueno, cuento muchos rollos, uno de ellos es el del salario emocional. El salario emocional es, aparte del salario material que ganamos, las personas que disfrutamos con la educación, con nuestro trabajo, en educación hay muchísimo, bueno, pues las personas que disfrutan dando clase, cobran un doble salario, uno material y uno emocional. Y el argumento que doy es, mira, si vas a trabajar en esto, si vas a estar en un cargo directivo 4 años, si vas a estar de profesora, de maestra, 30 años, eso supondrá de tu vida unas 30.000 horas. 30.000 horas de tu vida, disfrutando o sufriendo. ¿Me explico? Disfrutando o sufriendo. ¿Cuánto pagarías? Lo digo porque hay gente que contrata unas vacaciones por 7 días para disfrutar 7 días. Y 7 días son 100 horas. Y paga un dineral por 100 horas de disfrute. ¿Cuánto pagarías por 30.000 horas disfrutar? ¿Os gusta? ¿Sabes qué me dicen? Dice, eso no tiene precio. 30.000 horas de mi vida disfrutando, no, pues está en tus manos. Depende de ti. No te puedes permitir el lujo de estar 30.000 horas o estar 4 años en un cargo sufriendo. Hacerlo bien y gestionar equipos, vale. Pero lo primero, cuando entres al despacho, si quieres te pones un cartelito, una imagen, ¿no? Imágenes como la del coche, hay imágenes. Y entonces eso te lo tienes que estar restregando todos los días. Y cuando entra alguien y da un portazo, pues en el portazo, detrás de la puerta hay una imagen, ¿me explico? Que me vuelve a tonificar. Miro la imagen y me vuelve a poner. Bueno, pues 30.000 horas disfrutando. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues invierte unos pequeños minutos en entrenar tu protección emocional, tu gestión emocional, de manera que nada te afecte. Luego hay pequeños trucos, lo que pasa es que sobre emociones yo casi nunca hablo porque siempre hablo... Seguimos con otro, pero seguíamos lo que tenías pensado, pero yo creo que
para los equipos directivos es importante ese tema porque es uno de los temas que bueno, pues, es importante. Casi nunca hablo de emociones y es muy importante y me encanta, pero casi siempre hablo de motivación, de trabajar en equipo, de convivencia algunas veces, y entonces el tema emocional pues no yo, pero es importantísimo. Luego hay muchísimas cosas. Yo no sé si habéis oído hablar de los self-handicapping, son autosabotajes, de las distorsiones cognitivas, que son vicios en los patrones de pensamientos, en los heurísticos o atajos cognitivos. Heurísticos son trucos de pensamiento que, bueno, pues, para conseguir estar disfrutando y que algo te satisfaga, aunque estés en un cargo directivo con profesores, familias y alumnos continuamente, a pesar de eso, tú puedes estar en un nirvana, completamente relajado, viendo cómo van pasando los problemas, ya sabéis lo de siempre, resolver lo resoluble y que no me afecte lo irresoluble, y tener la claridad mental para saber qué es resoluble y qué es irresoluble. Esto que aparece detrás por 1000 autores diferentes, ¿no? Poder mirar, alguien lo diría por primera vez, pero ese es el tema, ¿no? Luego hay pequeños trucos y pequeños ataques. Por ejemplo, lo mismo decir algo cambia totalmente cuando yo lo formulo como una queja en público sobre algo que ha ocurrido y en caliente. ¿Me explico? Una queja en caliente sobre el pasado y el público. Eso es. Pues que lo mismo lo puedes hacer como una sugerencia en frío, en privado, para el futuro. ¿Me seguís? Sí, sí. Lo mismo. Una cosa es retroactiva o reactiva, otra cosa es proactiva. Para mí, la competencia emocional número 1 es la proactividad. La proactividad, yo la tengo definido en un libro. La proactividad es el arte de usar el presente para arreglar el futuro. ¿Me explico? Y la reactividad es el arte, es la mala arte de contaminar el presente con el pasado. La reactividad, hablamos de culpas, acusaciones, rencores, resentimientos, etc. Mientras que en la proactividad estamos hablando de ilusión, de esperanza, de propuestas, de mejora, de innovación. El podríamos es esto. Es esto. No te quejes de que los alumnos lo han hecho. Sugiere qué podrían hacer y entrénaselos. No te quejes de que hay profesores que, por ejemplo, para mí es fundamental en un equipo directivo, cualquier persona, que se entienda que cada persona que entra en un despacho, como entre, es una oportunidad de transformar su estilo de interacción. ¿Me explico? Lo de trabajar en equipo ya lo veremos ahora, porque esto me habéis enganchado aquí, si os parece ya rematamos. Sí. Vamos bien. Sí, pero además era una de las preocupaciones. Bien. Si conseguimos entrar ahí y hacer algo, eso nos ayudará luego también a que esos grupos directivos sean más cohesionados y trabajemos más fácil. Porque ahí es donde chocamos siempre. La misión se sostiene con satisfacción.
¿Me explico? Es decir, no solamente estoy hablando de mi protección emocional, sino que si yo emocionalmente estoy bien, puedo ayudar al profesorado que emocionalmente no está bien, porque no controla la clase, porque está en un departamento. Ahora, recientemente, pues he estado aquí en algún sitio donde a lo mejor en un departamento pues hay dentro una guerra interna, personal. Claro, ¿cómo vamos a hablar de coordinación pedagógica cuando hay una enemistad personal en el mismo departamento? Estos problemas hay que gestionarlos. Y no es que vengan a por mí como director, sino que ese departamento no puede funcionar porque, ¿me explico? Pues, hombre, lo ideal que es, lo ideal es que desde los equipos directivos primero gestionemos nuestras emociones y que además, si vamos a por nota, pues que además sepamos gestionar las emociones de las personas. Una dinámica para gestionar conflictos entre dos partes. Yo le llamo las 5 R's o ARPAs, da igual, porque se puede utilizar aplicable. Bueno, yo esta dinámica siempre la apliqué, para problemas entre dos partes, pero cuando viene una persona tóxica, lo mismo. Siempre apliqué el mismo esquema y me funcionó siempre. Siempre que estés tú tranquilo, relajado y... bueno, son 5 R's, pero puestas de otra manera, pues son 5 pasos. Luego os digo, porque en algún libro pone 5 R's, pero es lo mismo. 5 pasos. Aplicable, 2 alumnos que se han peleado, 2 profesores que están enemistados, un profesor y un alumno, una familia y 2 partes en conflicto. El conflicto no se resuelve si las 2 partes, una acusa a la otra y la otra acusa a la primera. Es un partido de tenis tóxico que no... ¿De acuerdo? Y si estoy yo en medio, gestionando ese problema y dejo que se acusen, no hago nada. ¿Me explico? Los conflictos que no progresan y no se resuelven son los conflictos que se atascan en un cruce de acusaciones. Los conflictos que sí se resuelven son conflictos que yo hago avanzar en 5 pasos. ¿Vale? El primer paso son las acusaciones, y eso hay que pasarlo. Pero hay que pasarlo de forma civilizada. Bueno, este proceso, además, conviene hacerlo no en caliente, sino en frío. ¿Me explico? 2 alumnos que se acaban de pelear, pues en ese momento no. Impongo un periodo de latencia. A lo mejor les digo, siéntate y escríbeme tu versión, escríbeme. Todo empezó cuando, y entonces le hago escribir. Luego no lo voy a leer. Le hago escribir ¿para qué? Para que pase el tiempo y que se relaje. Mientras está escribiendo pasa tiempo y además, como está haciendo algo, no está dándole vueltas. Bueno, pero cuando ya está la cosa más calmada, o una familia que viene enfurecida, vamos a verlo, pero cuando esté calmada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a imaginar que tenemos 2 familias, de 2 alumnos que se han enfrentado, o 2 alumnos. Acusaciones, reglas para la primera, para la A de acusaciones. 2 reglas. Prohibido interrumpirse, prohibido faltarse al respeto.
bueno, prohibido interrumpirse lo entendéis, ¿no? Prohibido faltarse al respeto, ¿qué quiere decir? Bueno, no insultar, y no utilizar un lenguaje valorativo, sino un lenguaje descriptivo. Por eso he dicho, escríbeme, todo empezó cuando. Por lo tanto, empieza la parte número 1 y dice, es que tú todos los días, o tu hijo todos los días al mío, le dice, le hace, mientras digan, tú me haces, tú me dices, eso es válido. ¿Entendéis lo que es un estilo descriptivo? Tú me has dicho, tú me has hecho, tú me has dicho, tú me has hecho, vale. Tú eres, no vale. ¿Entendéis? En el barrio todo el mundo sabe que tu hijo es un, no vale. Verbo ser, no. Verbo hacer y verbo decir. ¿Vale? Si no se interrumpe y no se faltan, pues normalmente la persona dice 2, 3, 4 cosas y acaba. Es decir, que no tardará más de 2 minutos, 3, en decirlo. Si intenta la otra parte interrumpir, no le dejo. Si usa un lenguaje valorativo, no le dejo. ¿Vale? Parte número 2. La parte número 2, lo mismo. ¿De acuerdo? Segunda, reconocimiento. La R. Reconocimiento. En la primera, en la A, la gente habrá utilizado verbos en pasado y en segunda persona. Tú me dices, tú... En la segunda R de reconocimiento son verbos en pasado, pero en primera persona. Hombre, yo reconozco que gasto bromas, yo reconozco que mi hijo a veces... ¿De acuerdo? Para la segunda R, reglas, las dos primeras, es decir, no interrumpir, no faltar. Y otra regla, prohibido volver a la primera, a la A. ¿Me explico? Que vuelven. Yo reconozco que, pero es que tú... No, eso ya está cerrado. ¿De acuerdo? Pero de todas maneras, en la A y en la R, estamos hablando del pasado. ¿Me seguís o no? Del problema. Y los problemas no se resuelven mientras se hable del pasado. ¿Cuándo se resuelven los problemas? Pues cuando se empieza a hablar de soluciones. Y entonces hay que hablar del futuro. La P es peticiones. ¿Qué le pedirías tú a ella? Y entonces ahí va en un proceso simultáneo porque la primera, las acusaciones van todas seguidas, pero aquí van una petición. Pues yo te pediría que no me volvieras a decir. A cada petición le pregunto a la otra parte si asume el compromiso. La cuarta A es asumir compromiso. Si asumes o no el compromiso, en realidad es de compromiso, pero ya no me sale algo, ¿no? Asumir el compromiso, ¿de acuerdo? Una petición, ¿qué más? Pues yo te pediría que... y asume. Y cuando haya acabado, la parte número 2, peticiones y asume compromiso, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a la cuarta, las dos partes que han entrado acusándose, las dos partes se han comprometido a aplicar soluciones, pues se han comprometido teóricamente. Es decir, tengo la intención de... ¿Entendéis lo que quiero decir? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, siempre que queramos aplicar un cambio, lo digo
por lo que ha preguntado ella. Seguimiento de los acuerdos. Es un tema muy importante. Aquí hay un acuerdo entre dos partes. Igual que cuando estamos en una reunión en un profesorado y hay un acuerdo o un compromiso de hacer algo. Es fundamental el seguimiento de los acuerdos. Yo, dentro de las 10 cosas que hay que seguir para trabajar en equipo eficazmente, hay una dedicada al seguimiento de los acuerdos, que es lo que has planteado tú. Me parece fundamental. Entonces, el seguimiento. Yo lo que defiendo es el seguimiento 101, que yo creo que a lo largo de la mañana ya lo he contado. No sé si en esta reunión o ya no sé si ayer por la tarde. Seguimiento 101 es seguimiento 101, es el seguimiento que hace una persona con 0 papeles en un segundo cada día. Es decir, cuando se toman decisiones hay que hacer un seguimiento. Pero el seguimiento consiste en que os paso una circular con un cuestionario de 22, y los cuestionarios que no se pasan en 30 segundos y sin papeles, o en un papelito, no me gusta. Seguimiento 101, ¿en qué consiste? Bueno, pues es un proceso en el cual las partes que se han comprometido cada día venís a verme. Si son familias, cada día me llaman. Si no venís, os llamo. ¿De acuerdo? Venís a verme y me decís, con Yosune todo bien. Por ejemplo. Todo bien. ¿Me explico? Yo puedo estar reunido, o cuando estaba en la dirección, estaba en el despacho, y un alumno abría la puerta, o a veces un profesor tenía un conflicto. Todo bien. Un segundo. Yo estaba haciendo otras cosas. ¿Me explico? Un segundo. Y luego, en otro momento, viene la otra alumna, un segundo, o la otra familia me llama, todo bien. Mi hijo dice que todo bien. 1 día, 2, 3, 4 y 5. 5 días para crear hábitos. 5 días de seguimiento diario. ¿Sabéis cuánto he perdido? Bueno, en las 4 primeras R's habré perdido no más de 5 minutos, si llevo el proceso bien. Y en el seguimiento estoy perdiendo 2 o 3 segundos cada día, durante 5 días. Cuando acaben los 5 días de seguimiento diario, agradezco, les digo que son muy inteligentes, de haber resuelto el problema, y les digo, ¿hace falta que vengáis todos los días? Dicen que no. Bueno, pues pasamos a un seguimiento alterno. Venid martes y jueves. ¿Sabéis ya dónde estoy? Cada semana bajo el control externo y aumenta el autocontrol de las partes. Cuando acabe la segunda semana les digo, ¿hace falta que sigáis viniendo? Y me dicen que no. Pues no vengáis. Pero cuando los vea por ahí, a las partes, por el pasillo, donde sea, les pregunto, ¿cómo te va con...? Es decir, primera semana, seguimiento diario, segunda, seguimiento alterno, tercera, seguimiento casual. Cuarta semana ya no hay seguimiento. Normalmente, si es problema entre alumnos, veis que ya han normalizado. Y si son familias, ya te dicen, todo va bien, hay que ver qué bien. Si son chiquilladas, sí. Pero yo he gestionado denuncias en el juzgado que se han acabado resolviendo en 5 o 10 minutos y que acaban viéndose como chiquilladas, pero que estaban enconadas con denuncias en el juzgado. Porque las partes se acusaban y la otra parte acusaba a la otra y eso genera un clima de crispación. ¿Me explico? Yo lo apliqué, problemas entre dos partes.
con alumnos, con familias, entre profesores, pero no en un acto siempre. Sí, y lo apliqué cuando el problema es con una persona tóxica que me viene. Ahora os lo explico, dime. No, yo nunca le hubiera puesto este nombre porque desconocía esto, pero en estos casos, yo no sé si en el día a día con los niños, yo he hecho en falta aquí en la primera dos cosas, y es cuando empiezan a acusarse y tú siempre decir cómo te has sentido cuando tú me has, y siempre mirando a los ojos, porque nos cuesta, ¿no? O nos cuesta, mirando a los ojos. Cuando tú me has esto, o sea, yo me has dejado ese polvo, siempre en ese punto, Sí. que es cuando te toca, y le toca. Sí, aportar los sentimientos provocados por la cultura. Está bien, está bien. Lo que pasa es que yo he optado desde hace mucho tiempo en todo lo que hago en la economía o el minimalismo de los procesos. ¿Me explicáis? Para mí es muy, muy importante gestionar este proceso o cualquier otro en el mínimo de tiempo con los mínimos papeles. Y entonces lo que he hecho está bien, y si te va bien, adelante. Pero yo lo que hago es... Nosotros esto lo trabajamos con el alumnado en el currículum de dificultad de convivencia. O sea, siempre y aprenderse esa frase, interiorizarla para que sepas primaria o comunicar en secundaria. primaria. Y lo trabajamos en tutorías y que seas capaz en ese momento de decir esto. Zuko ya zunean o la aula simplificar, o sea, está dentro del... Bien, pues perfecto y me alegro. Porque no hay una única fórmula, pero sobre todo es la mentalidad. Ya digo, yo lo que opté hace mucho tiempo pues es en simplificar, porque es que yo lo aplico continuamente, lo aplicaba continuamente a todos los procesos. Ahora os comentaré, a mí me llega un profesor tóxico a quejarme, una familia tóxica a quejarse, y está en la A. ¿Me explico? Y entonces, bueno, cuéntenme. No, es que la profesora de matemáticas le ha dicho a mi hijo, no sé qué, no sé cuándo, y todo el mundo sabe que la profesora es una... No me diga qué es la profesora, dígame qué le ha dicho o qué le ha hecho a su hijo. ¿Me explico? Bueno, antes que eso, si viene familia, antes que eso le digo, antes de empezar, déjeme agradecerle por venir aquí a interesarse por su hijo y no como otras que no aparecen ni todo. Y eso da un bajón de hostilidad y me da un plus de poder, ¿no? Tiene que salir, tiene que salir. Y ya ha hecho la acusación de una manera civilizada. Y una vez que me ha dicho, yo digo, ya que está usted aquí y quiere lo mismo que yo para su hijo, ya me encargaré yo, si la profesora ha dicho, si lo ha dicho, ya me encargaré de que no lo vuelva a decir. ¿Me explico? No le doy la razón, le digo, porque lo de menos es eso. Lo demás es cuando hablemos del futuro. Ya me encargo yo de eso, pero ya que está usted aquí y quiere lo mismo que yo para su hijo, podríamos ver cómo podemos ayudarle para que deje de hacer lo que hace y no debería, ¿me seguís? Y empiece a hacer lo que no hace y debería, que es el cambio. Es decir, le estoy diciendo, ya que está usted aquí, ayúdeme a cambiar al hijo. Entonces, bueno. Pero muchas veces estamos interesados en lo que ha hecho la profesora o el profesor que en intentar cambiar lo que ha hecho. No, si me ha dicho lo que quiere que cambie la profesora. Yo le he dicho que sí. La profesora lo ha dicho, yo me encargo. Pero yo ya le estoy diciendo que podríamos aprovechar para. Y luego entramos en la pelea. Entonces usted me pide que no vuelva la profesora a... Bueno, pues yo le pediría que yo me encargo de que la profesora no, y usted se encarga de que su hijo
No, ¿me explico? Y la madre que ha entrado, o el padre, que ha entrado furioso a quejarse, de momento ya tiene deberes. Va a salir con deberes. Yo también. ¿Me explico? Y luego ¿qué falta? Luego falta el seguimiento. Llamada. 30 segundos, un WhatsApp, una llamada. Todo va bien. Primera semana frecuente y luego ya se va espaciando. ¿Me explico? Perdona, Dan, ¿esa llamada la haces tú o haces que la familia te llame? Para decir cómo vamos. Depende. Depende porque, no, si habláramos de familias, yo hablaría de familias, hay que conocer unas cuantas cosas y según el tipo de familia, una táctica u otra. Y aparte de conocer la estructura, los estilos de crianza, autoritaria, permisiva, negligente, democrática, directiva, según cómo sea la familia, entendéis lo que mucho control o mucho afecto o nada. Y luego tengo que saber en cada familia si hay alguien que quiera y pueda. Si la familia ni quiere ni puede con el hijo, eso es un poco un análisis que se hace en minutos. Se hace en minutos, por ejemplo, cuando entra el alumno en primero de primaria o al centro o en infantil. O si es un instituto, cuando entra en primero el DDH. Una vez que ya sé que la familia, el hijo le hace caso a la madre, pero quien se implica es el padre o al revés, ¿me explico? Pues ya sé con quién puedo pactar. Un poco esa información es tenerla con una inicial en unas ventanas que tengo por ahí, y una vez que lo tienes eso, pues ya sabes, con esta familia tengo que llamarle yo, pero en principio lo que le digo es llámenos. Ahora, si está interesada en lo de la profesora y veo que nos llamamos, si no llama, llama. ¿Me explico? Pero con un profesor tóxico exactamente igual. Oye, a ver qué se hace con los... ¿Y tú qué has hecho antes? Entonces me pides que la directiva hagamos y tú te comprometes y vemos cómo va la cosa. ¿Me explico? Todo un esquema mental. No es un tema de mediación ni de convivencia. Es un esquema mental de gestión de problemas, de lo que sea. Quiero decir, que en convivencia se aplica, claro que sí. Pero no solamente en convivencia. No sé si os ha gustado o no, pero qué ricas. Marchamos.